Carlos, Samu, bienvenidos, componentes de Fontán. Qué alegría teneros por aquí, por fin. Un placer. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, contentos. Un poco cansados estas semanas, pero muy bien. Bueno, es lo que tiene un poquito el ruido, ¿no? Sí, sí. Empezamos a hablar de un montón para hacer la entrevista y parece que ha pasado una vida ya desde ese primer contacto hasta ahora. Cuando empezamos a hablar era un momento que estabais metiendo un poquito de dinero en Instagram, en TikTok, con vuestra música, ¿no? Y estaba ahí empezando a crecer poquito a poco. Por sí. ahí, y de repente hemos pasado a que estáis en un montón de carteles este año. ¿Cómo habéis vivido esa transformación? Pues, o sea, muy bien. Es verdad que yo siempre digo a Carlos que hasta que no estemos ahí con los simios puestos en el escenario, como que todavía no es de verdad, le está pasando a otro. Entonces, bueno, como intentando ir un poco al día y pensando un poco los conciertos que vienen semana que viene, poquito a poco, porque queda este año bastante cosas bonitas, en verdad. ¿Se siente todo muy rápido o os da tiempo a procesar qué es lo que está pasando? Depende también de la fecha y del momento, ¿no? Sí, o sea, creo que hay como semanas y semanas. O sea, yo ahora mismo esta semana es como que estamos casi un poco en automático. Ayer lanzamos un poco el vinilo, pero todavía no ha sido como... Hemos lanzado el vinilo, ¿sabes? Como que ayer estábamos sacando un poco los vinilos de la caja, pero con esos nervios de está todo bien, no han llegado rotos, no han llegado mal. Igual pasan una semana y decimos, vale, que hemos sacado un vinilo, que pues así un poco los conciertos es lo mismo. Vamos un poco como en diferido. Creo que se procesa también después. Sí. Y sobre todo creo que Samu, es verdad, sí, igual sí, ¿no? Como que se da cuenta igual de las cosas como, bueno, los dos un poco después. Una vez pasado eso y estás en tu casa viendo los vídeos de los conciertos, o de repente cuando la gente ya tiene sus vinilos y demás, creo que ahí ya dices, ah, vale. ¿Qué está pasando? Esto es verdad y ha pasado, ¿sabes? ¿Pasa un poco que disocias? Inevitablemente yo creo que sí, o sea, pero no como algo malo, sino como pues lo que te decimos, que a veces que estamos tan en la rueda de que todo salga bien, que todo como, pues eso, todo lo que hemos estado ahí currando mucho tiempo pues vaya saliendo, que es lo que dice Carlos, que al final hay momentos en los que a mí me pasa mucho en el momento de concierto que tardo a lo mejor horas en volver un poco a la realidad, ¿sabes? Y ser consciente, pero un poco sí. Habéis dado el pasito de sacar el vinilo, que lo tenemos aquí hoy, me hace mucha ilusión, como es el primer medio que lo tiene, Totalmente, ¿no? sí, sí. Contarme un poquito sobre el vinilo, lo que ha sido la estética y todo lo que envuelve atravesar el fuego. Pues partimos un poco de la base que nos gusta como decir o intentar defender, que así como un poco lo hemos querido hacer a modo un poco de rebeldía, porque bueno, aunque vivamos un poco ahora, sabemos que todos tenemos Instagram, todos tenemos redes, sabemos un poco lo que hay, pero siempre nos ha molestado un poco, nos ha dado rabia como esto que está pasando ahora de sacas un disco y a las 3 semanas parece que han pasado 15 años, ¿no? Y como que ya está, es muy antiguo y muy tal, entonces... Pasó eso, que sacamos el disco en mayo del año pasado y joder, hemos estado ahí echando mucha ilusión, mucha ganas, mucha energía durante mucho tiempo para grabarlo, como para de repente que pasara como un poco desapercibido. Entonces, bueno, quisimos como darle un poco más vida o prolongar su vida pues de esta manera, ¿no? Haciendo un vinilo que, como decimos Carlos y yo, creo que lo hemos hecho más por nosotros, de poder tener un vinilo en nuestra estantería que otra cosa. Desde el día 1 del proyecto. Totalmente, o sea, hemos hecho un disco solo para poder tener un vinilo en casa. Un disco y un vinilo. Y un vinilo, Hemos claro. hecho un proyecto solo para esto. Ahora mismo ya podemos colgar la guitarra, ¿sabes? No, pero sobre todo un poco, de hecho creo que es que nos gusta decirlo porque siempre cuando estamos, pues eso, no sabemos hacer vinilos, hacer CDs, estamos un poco, pues no sabemos qué va a funcionar más, qué quería la peña, pero es que incluso estuvimos mirando cuánto cuesta hacerse aunque sea un vinilo, para nosotros, solo para nosotros. Entonces, bueno, creo que ya hemos podido hacer un check vital de poder sacar un vinilo, que es algo que nos hacía muchísima ilusión, y es verdad que lo hemos hecho de la mano de las chicas de Cartílago, que es con las chicas con las que estamos currando toda la parte visual y un poco la dirección creativa. Y queríamos un poco, pues eso, transformar un poco lo que veníamos haciendo el año pasado, tanto en conciertos, puesta en escena, un poco todo, hacer como un poco de transformación, ¿no? Pero manteniendo un poco lo que era la portada anterior del disco y demás. Entonces, bueno, hemos querido como hacer este universo nuevo con las chicas que lo han pillado a la perfección y, no sé, nos gusta un poco... bastante lo que ha sido capaz de... Sí, ¿Dónde diríais que está el cambio de lo que veníais haciendo a lo que estáis haciendo ahora? Pues... Igual también en la estética, ¿no? Sí, a nivel en estético... Las fotos, que creo que ahora todo tiene como una conexión con el fuego, con el sentido del disco. Creo que ellas han sabido como un poco
juntarlo todo en una misma pieza. Sí, o sea, al final, o sea, es un poco eso, o sea, creo que está como todo muy ligado, te lo decíamos antes fuera de cámara, que era como, pues, nos ha ido pillando un poco todo a trompicones y parece ser que, bueno, pues que no solo es la parte del directo y la música, ¿no? Como que hemos querido hacer todo un universo un poco del disco, de hecho, pues bueno, un poco eso, o sea, no queríamos como que la portada como tal fueran nuestras caras, queríamos como hacer también un universo un poco que envuelva un poco las canciones. Entonces, no sé, creo que hay un poco, pero en el directo, por ejemplo, hemos cambiado un montón de cosas también, ¿no? Claro. De lo que hacíamos el año pasado ahora, que sigue siendo el mismo disco, las mismas canciones, pero como un poco, no sé, todo... Sí, pero y todo como más cuidado, lo que dice Carlos, como todo un poquito más unido, con más coherencia. Y un poco está ahí. Habéis evolucionado en ese sentido. Yo creo que un poco, sí, yo creo que sí. El disco Atravesar el fuego va mucho de crisis existenciales, ¿no? Y de encontrarse ahí con uno mismo. ¿Diríais que os ha ayudado a cerrar algo o simplemente a entenderlo? ¿Qué función ha tenido el disco a la hora de vuestro proceso personal? No sé tú, yo creo que más que a cerrar, quizás como a entender, o sea, como que nos mola mucho, pues eso, esa idea un poco de que al final las canciones que las escribimos también un poco para entendernos a nosotros mismos y que muchas veces parten de conversaciones con nosotros, o sea, de nosotros mismos, con colegas, con familia. Entonces, creo que muchas veces es una manera un poco de poner en voz y ponerle en forma de canción todo lo que nos ronda un poco por la cabeza. No sé si nos ha ayudado a entender o tal, pero aprender desde luego que sí. O sea, yo creo que es un poco eso, que al final son canciones y un disco que, más allá de crisis, un poco creo de sobrevivir. O sea, me gusta que es un poco eso, como la vida misma, siempre decimos que es eso, es cosas que nos pasan a todos, que pues bueno, situaciones, duelos, y bueno, pues algunas canciones con más luz, otras con más oscuridad, pero como tiene que ser también. Entonces, ¿ha sido sanador el proceso de hacer el disco? Yo diría que sí. Yo creo que también, sí, o sea... Además todo, o sea, porque creo que una cosa es cuando la canción nace, luego cuando entramos a grabarlas pasan cosas también, pero ha pasado ya un tiempo desde que se han grabado esas canciones, ¿no? Pero luego las cantamos en directo y esto además nos mola mucho como decir, porque creo que cada día o cada concierto hay, pues yo qué sé, wow, hoy hay tiempo para todo o tal, ha pasado algo, ¿sabes? Yo la he vivido de una manera o Carlos la ha vivido de otra y creo que esas canciones como que cobran un sentido también con el tiempo y está guay. O sea... Y luego a mí también me pasa que igual tocando las canciones o escuchándolas o con los ensayos o haciendo el directo y demás, están todo el rato las letras ahí sonando una y otra vez y como que igual las he escuchado un trillón de veces las canciones, pero siempre, y en los conciertos y demás, siempre hay una frase que digo, ah, claro, y como que me sigue pasando y ahora pues igual lo veo con otros ojos distintos de lo que lo veía antes, pero sigue pasando eso de... Y también recurrimos mucho a las letras de las canciones para decir, ¿ves? Un día como hoy, tal. Claro, y me doy cuenta que es como que eso está presente en nuestras vidas todo el rato. Sí. Las letras y demás. Pero por eso, porque creo que son al final, lo que siempre intentamos hacer es eso, como canciones honestas, sinceras, reales, y al final es eso. O sea, creo que cuando puedes como llevarlo un poco en tu día a día, ¿no? Y además nos reímos mucho porque nos salen esas frases que hemos metido en una canción, pero es que somos nosotros mismos hablando, ¿no? Entonces, eso está guay y además muchas veces eso nos han servido muchas veces de lección. O sea, yo muchas veces, por ejemplo, Un día como hoy es una canción que es como que nos lo decimos constantemente. Nos lo decimos constantemente sí. Y es un ejercicio porque al final es eso, es una canción que habla... Joder, de pararse un poco, de frenar, de muchas veces estamos como y luego, ¿y qué va a pasar después? Y nos decías antes, ¿cómo vais a vivir este año que viene? Pues no lo sé, pero muchas veces nos gusta más el ejercicio contrario, que es mira lo que hemos hecho, o cómo estábamos hace 5 meses y cómo ahora, ¿no? Y es una canción que habla de eso. Entonces, cuando que Carlos lo sabe, que yo me embalo mucho y es como que siempre quiero lo de después y luego... Y como que nos viene muy guay, nos sirven un poco de lección a nosotros mismos también. O sea, ayudan a estar anclados un poco en el presente, ¿no? Más sí, totalmente. Hacia adelante. Sí. Estamos en un momento un poco que me doy cuenta que estamos deconstruyendo un poco lo que es la figura del hombre a la hora de escribir canciones, ¿no? De repente os estáis quitando capas, os estáis exponiendo más. Vosotros en vuestro caso creo que habláis muy crudamente, ¿no? De lo que os pasa sin tapujos. ¿Cómo sentís vosotros en ese lugar? Yo diría que nosotros siempre hemos sido así. Claro. Y siempre hemos tenido una relación de hablar las cosas, no esconder nada, ir siempre de cara. Y yo siento un poco que nosotros siempre hemos sido así. Yo también con nuestros colegas, o con mis amigos, con mis hermanas.
es un poco como somos nosotros también. No sé Sí, cómo lo ves tú. sí, no, totalmente, o sea, sobre todo eso, como que no le hemos dado como una vuelta pensando en eso, sino que, efectivamente, como dice Carlos, nos sale un poco, o sea, Una así que picada, creo que somos personas, pues eso, como que esa máscara a veces que se nos ha querido, o sea, hemos tenido impuesta o se nos ha querido imponer también, como que hemos intentado por lo menos ser conscientes de no tener que ponérnosla y pues, ¿qué problema hay en contarte que ahora mismo estoy pasándolo mal de esta manera o que me preocupa esto o lo otro? Y es verdad que creo que tenemos como una suerte eso, como que dentro de nuestros círculos, de nuestra familia, de nuestros colegas, de tener como ese espacio también que da lugar a eso, a que se pueda hablar, se pueda comentar un montón de temas y bueno, y si no, pues eso, como que canciones que puedan servir un poco también de eso, ¿sabes? De que volvemos a decir que son canciones que escribimos sobre lo que nos pasa a todos. Entonces, que ni somos, o sea, quiero decir que no somos aquí súper nada, ni mucho nada menos, nuevo, no es nada nuevo, ¿sabes? Que es como me parece lo más normal y Es banal un nuevo, poco. aunque no lo creáis, ¿eh? O sea, sí. Sí, o sea, sí, pero entiendo como no a lo nivel ves, a lo mejor como de referencias, ¿no? Sí que Claro. lo hemos pensado alguna vez, ¿no? De lo que hemos venido escuchando, de otro tipo de otras generaciones y tal. Igual verbalizarlo sí que es Sí, nuevo, pero, eso es. Claro. pero el contenido no. Y, Sí, 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 y claro. sobre todo creo que también un poco como un tema de, joder, a mí, a ver, que es inevitable, todo eso, también es un tema que está en el día a día, ¿no? La parte como más amorosa, de relaciones y tal. Creo que hay un tema en el disco de eso, todo lo demás es mucho más personal, mucho más un poco del camino, de tal, pero bueno, que es como que también creo que muchas veces las referencias han sido como muy en base a eso, y yo, joder, os digo, a mí me gusta mucho el artista, ahora, el cuarto disco que me estás hablando de las rupturas y tal, digo, yo no me salen los dedos de la mano para entenderlo, ¿sabes? Porque, digo, no puede ser, entonces creo que hay muchos temas, o sea, hay muchos temas para poder, no sé, hablar, entonces... Tengo una amiga que dice precisamente están pasando muchas cosas en el mundo como para cantarle solo el amor, ¿no? Creo que hay, efectivamente hay muchas Eso otras es. preocupaciones, hay muchos... Entonces, bueno, no sé, por lo menos con este disco lo que nos ha salido es un poco eso y sí, ponerlo un poco en voz alta y si a alguien le, no sé, le cuadra y joder, se siente un poco también como comprendido, pues maravilla. algo Y que ya el siguiente digamos, disco ¿no? serán todo canciones Todo de amor. No, pero creo que es eso, que siempre como que... Y más un poco por lo que comentas, ¿no? Como, además eso, ya hay mucha gente haciendo eso. Creo que a lo mejor podemos intentar ponernos como, ya no el objetivo, sino como un poco si esa intención de, joder, si te está saliendo a hablar de esto, somos así, hablamos, Sí, si ahora mismo nos ponemos a hablar de algún tema, de cómo... Esas ¿Por qué no conversaciones vamos van a a poder hablar salir. de esas cosas Claro. en las canciones, ¿no? Pues a poco darle espacio a eso también. Hablábamos antes de que gira mucho el disco en torno al el malestar de uno, ¿no? Y esa incomprensión, pero precisamente también habláis de ese lado de que hay que enseñar una vida perfecta, ¿no? Idílica, y que la realidad no es así. Total. Todos tenemos precisamente problemas y nos enfrentamos a nuestras batallitas, ¿no? Día a día. Total, además que siempre que sale como esa frase, para mí, Carlos, lo sabes, una canción de unos amigos nuestros, de los Drugos, que es todos tenemos problemas y a todo el mundo les da igual, Sí, ¿no? sí, Y me parece como una frase como muy poderosa porque es eso, es como, joder, efectivamente, o sea, es como el doble lado, ¿no? Y más con el tema de las redes sociales, o sea, el tema de las redes sociales, de estar constantemente como en búsqueda de buscar ese lado siempre perfecto, siempre tal, no. Pero no pasa nada porque tampoco lo haya constantemente. O sea, creo que es un disco más que engloba ambas partes, que también intentamos romper con esa idea de las canciones siempre nacen de lo crudo, del malestar y de estar mal. Joder, me parece hasta peligroso también, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque es como, ¿qué pasa? Que voy a estar fatal, o sea, solamente No me voy a poder apetece, estar ¿no? fatal para poder escribir canciones. Creo que también hay intentar buscar como ese doble lado también de bueno, no pasa nada por hablar cuando estés mal, pero a la vez intentar buscar ese lado un poco también de luz, ¿sabes? ¿No? De no dar solo como mensajes de todo es una mierda, sino... Bueno, me pasa esto con el temporal muchísimo, porque si escuchas la letra es como, joder, habla de cosas muy de estar ahí en un bucle tremendo, de cuando te boicoteas a ti mismo, de rumiar, ¿no? Pero de repente yo la escucho y me entran ganas como de... Otra, total. Sí, como que me alegra mucho, ¿no? Lo que es la música. Y eso creo que, además tú lo comentas muy bien, lo de que una cosa son las letras, ¿no? Que es como yo siempre, Claro. yo soy como muy pero ya no solo como a la hora de escribir, sino de escuchar, ¿no? Y a mí me gustan mucho grupos y tal, por eso como que priorizo mucho el tema de las letras, conecto mucho con el mensaje y tal, pero Carlos me ha ayudado mucho también a ese lado más de la Claro, producción. Samu igual venía de una parte como más de cantautor. Sí, como darle... Claro, yo siempre he escuchado mucho rock, mucha música que al final, y siempre le he dicho, a mí lo que siempre me ha molado es como la banda, cómo suena la banda y cómo funciona la música. Y al final un poco la idea era
o sea, no por escribir de ese tipo de temáticas, la música siempre tiene que ser como más triste o melancólica. Y hemos intentado darle un poco la vuelta y llevar como una música más como enérgica o más potente, con esas letras profundas y demás. Entonces un poco creo que el equilibrio está ahí entre esas letras y luego música, pues como tú dices, que te vienes arriba, que te genera como mucha energía, ¿sabes? Como un himno, ¿no? Claro. Sí, sobre todo es lo que dice Carlos, que al final tiene ese poder la canción también, que aunque de la manera hablada digas una cosa, la producción hace mucho, ¿no? Y la canción hace mucho, entonces puedes pasar de lo que tú has dicho, de joder, que te quedas aquí encerrado, vaya movida, estar aquí siempre, no puedo salir de mi cabeza, tal, vale, puedes llevártelo a un lado como súper pesado y denso y tal, que estaría bien también, pero como que en esa canción en concreto fue como, joder, más de rabia, estoy cansado de estar aquí metido en mi cabeza y seguro que le pasa a mucha gente y al final es como, pues sí, creo que ha pasado con esa canción que se ha convertido un poco en el sentimiento de estamos todos hasta las narices de nosotros, pero nos da igual, ¿sabes? Es un poco lo que se vio en los conciertos de, bueno, también está guay esa parte un poco de desconexión también, ¿sabes? Creo que también es como muy potente ese sentimiento como de igual un poco de como algo que estás viviendo algo más oscuro, pero como con rabia y con energía, que es un poco lo que intentamos transmitir también en los conciertos y eso. Y vemos a la gente, por ejemplo, el otro día en Barcelona, en las caras, como de... y eso mola muchísimo, sí. A la hora de producir el disco, como habéis bajado el sonido, tiene un poquito de tintes, para mí, setenteros, ¿no? Ahí de repente están ahí abajo, pero para mí los hay. La acabas de hacer muy feliz, yo creo. Misión cumplida, sí. Se escuchan también los es un poco... No, pero es un poco lo que hemos escuchado siempre también. Sí. Porque dentro de lo que cabe, aunque cada uno tenga como su vertiente de la música que más le mola o menos, tenemos como unas bandas en común que sí que nace un poco de todo ese tipo de música. Y por ejemplo Costa de la Muerte, las atmósferas, los órganos, los sintes, al final siempre hemos escuchado como ese tipo de música y nos mola eso. ¿sabes? Sí, hay como esa parte también, o sea, creo que era complicado también, ¿no? Porque era lo que dice Carlos, él parte de un lado, yo de otro, pero hablando muchísimo desde el principio, como que sabemos cosas que nos han unido mucho a los dos. Luego, siempre nos gusta mucho que hemos tenido como esa suerte también como amigos y compañeros de, ostras, de ir conociendo la música y descubriendo canciones y tal, casi un poco de la mano, o sea, como que yo siempre digo lo mismo, si ahora mismo yo me salgo de aquí y me voy para allá, si le preguntas sobre gustos que a mí me gustan, bandas que tal, es que vamos a coincidir en todo prácticamente y eso mola porque siempre decimos que al final para regalarnos cosas es súper fácil porque yo ya sé cualquier grupo, o sea, cuando es su cumpleaños yo ya tengo las entradas compradas para ir a un grupo que nos gusta a los dos y tal, eso mola, pero creo que se nota mucho en eso, en la producción, ¿no? Que al final partimos de mucho de lo que hemos escuchado, eso, desde los 70, 80, de grupos como más a lo mejor de Bruce Springsteen, de Pink Floyd y tal, como que es la base que siempre nos gusta, pero luego hemos ido descubriendo de la mano influencias muy guays como Sam Fender de War on Drugs, la parte argentina que está como cada vez más un poco eso, en nuestras canciones y eso mola, ¿no? Porque creo que hay un disco de 9 canciones que se van notando, pero que a la vez cada uno tiene su universo, ¿no? Y Costa de la Muerte, esa parte Pink Floyd, igual luego no la terminas de encontrar tan exacto en otra canción, ¿no? Pero hemos podido como hacer guiño un poco a cada canción muchas... también es... O sea, parte igual todo de referencias parecidas, pero en cada canción es un universo. Sí. Es lo que pensamos un poco. Sí, no, es lo que os digo, no está en Claro, la no primera está rato, capa, pero claro. sí, Está ahí, lo si te paras a escuchar. Sí, está ahí. Qué guay. Hay muchísima complicidad entre vosotros. Contadme un poco, vamos a volver al principio, ¿de qué os conocéis? Pues yo creo que teníamos unos, igual 12, 13 años, sí, o sea, porque yo me acuerdo de tener un profesor de guitarra y que, o sea, compartíamos profesor de guitarra, éramos ahí como de la zona y tal, pero no teníamos, o sea, no coincidíamos realmente, eran clases individuales y tal, pero sí que yo me acuerdo, Ramón, de cogerme un día y decir, tío, tengo un alumno que es más de tu edad, yo creo que llevaréis guay. Es verdad, ves que me acuerdo de usted dice, es verdad que creo que tenéis gustos un poco diferentes. Pues por aquel entonces este era heavy metal. Claro, yo recuerdo la misma conversación, pero al revés. Pero al revés, como este igual este más blandito. Un poco, claro. Sí, y yo me acuerdo de eso, pero bueno, yo creo que llevaréis guay. Y me dijo su nombre tal y cual, y me acuerdo de, teníamos 20, y yo me hablé de escribirle por 20, en plan de, hola, Ramón me ha hablado de ti y tal, y sí, fue como, vale, tío, ok. Luego sí que recuerdo, ambos jugábamos al fútbol, coincidíamos algún fin de semana como de otro equipo, bueno,
yo te conozco, Sí, sé que tú eres sí. y sí, sé que tú también. Y se queda todo un poco ahí, ¿no? Y sí que una vez en el concierto de... claro, vale, entonces, sí. como que yo creo que un año así como de ubicarnos y ya sí que después de eso, pues típico de las escuelas de música que fin de curso, concierto, tal y cual. Y pues eso, venga, voy a juntaros a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y me acuerdo de ahí ya por primera vez juntarnos a tocar y no se va a olvidar nunca porque aunque era más heavy metal y yo más blandito, había una ocasión intermedia que era AC/DC. Entonces era como, vamos a hacer una versión de AC/DC. Y me acuerdo con Manu, que además era un chaval que para mí era como, yo le llamaba niño prodigio, porque era esos chavales que con 13, 14 años tocaba el bajo, la batería, Sí, la gaita, todo. Entonces me acuerdo de hacer una versión de You Shook Me All Night Long de AC/DC y tal. Yo recuerdo que Samus hizo el solo. Ah, sí, algún solo también, y ya me ha quitado el solo. Y bueno, y yo creo que como que un primer recuerdo, además unas primeras fotos que si nos ves son increíbles, descojonas, porque sí. yo me acuerdo de unas greñas por Si lo aquí, llegas a ver, os digo, yo me las totalmente. Igual, pero sin bigote. Claro, no, eso es, pero tú tampoco has cambiado mucho el look del pelo, ¿no? Yo sí, porque yo te iba a decir un pelo muy por aquí, o sea, pero sí, ahora lo tengo largo, pero era Justin Bieber, ¿sabes? Era esa época 2000, era Justin Bieber y tal. Entonces, bueno, como que todo parte un poco de ahí, luego hemos estado muchos años como un poco en el radar, de vez en cuando yo hacía algún bolo, yo iba, como ya te dice, como he dicho Carlos, muy en acústico, cantautor y tal, y, Carlos, tengo aquí, ¿por qué no te vienes con la guitarra? Y hemos ido como poquito a poco, de vez en cuando quedando y tal. Y yo sí que recuerdo que fue yo más en la pandemia, COVID, un poco con lo del sí. COVID, es verdad que estábamos como más cerca, yo me mudé ahí y demás con mi familia y estábamos más cerca y me acuerdo de estar recién mudado, decir, tío, ¿por qué no quedamos ahora que lo tenemos más fácil? Y fue una tarde, de quedar a lo mejor a las 4:30 de la tarde y que se nos hiciera de noche, estar hablando, enseñándonos canciones, hablando mogollón y me acuerdo de claro decir, tío, creo que aquí que nos complementamos bastante guay, que me mola lo que hace, creo que podríamos como hacer algo muy guay juntos y es verdad que hablamos así en serio una media hora y luego todo lo demás fue beber vino y empezar a ver vídeos en directo de Bruce Springsteen y tal. Me acuerdo que nos dio por los teatros, empezamos a ver un directo que tiene Coquemaya y era como, yo no sé lo que vamos a hacer, pero yo quiero tocar en un teatro, yo quiero hacer aquí con alfombras, la banda elegante, o sea, empezar un poco ahí a soñar y partí un poco de ahí, en esa pandemia de 2020, que empezamos un poco ya a trabajar y ya quizás a lo mejor un año después ya estamos como mucho más unidos, ya empezamos a tener una relación extra tema musical, casi de hermandad, de muchos años, estamos conectados súper guay y eso se nota también, yo creo. Ahora que somos familia. Ahora somos familias, siempre decimos lo mismo, o sea, cenas y comidas en Navidad con las familias, así es como que tenemos un vínculo muy guay. Sois como una pareja. Pues un matrimonio, te diría, un matrimonio, dicen siempre los colegas, sí, para lo bueno y para lo malo. Total. Pero sí. ¿Sigue vigente ese sueño de tocar en un teatro con alfombras? Buah, sí, Por supuesto. O sea, es algo que... Creo que es igual que el vinilo, es un objetivo que ya... Check. Bueno, podemos hacer un Esos- segundo vinilo igual. Es verdad que sí. Madre No, mía. pero, joder, a mí me parecería algo increíble Sí. que no hemos hecho nunca y, buah, algún día. Pero Ahí porque estaremos. es como que es un poco curioso, ¿no? Es como esa parte que creo que tenemos como muy de rockera, de energía, de tal. Sí, pero nos mola también como ese un poco Como la rock elegancia, más ¿no? contenido y de Sí, elegancia, de los dos un poquito ahí más piquetero, más arreglado, más tal, Sí. y un poco ese rock elegante que nos gusta decir, ¿sabes? Creo que estaría muy guay, más nos gustaría mucho, somos unos frikis de las luces, de Sí, tal. Entonces, lamparitas, claro, cosas como así, que... alfombras. Totalmente. Sí. De hecho, hace poco fui a ver al Price, a Kike González, ¿no? Es como ese lado que me viene más de antes de cantautor, y me pareció una locura eso, como 3-4 cosas, pero que hacen que el show y tal sea como, wow, mira qué luces, mira qué tal. Nos mola mucho esa parte también, cuidarla, yo creo. Entonces. Comentabas antes que por los cumpleaños alguna vez le has regalado entradas. Eso de Kike González era un conciertos. Esa era un regalo. Ah, Sí. El año pasado, ¿a cuántos conciertos fuisteis? Hostia, un huevo. Un montón. Pero creo que el anterior a más. Sí, yo recuerdo Sí, hubo un año que fue que era como mirarnos en todos plan, los fines, en plan adicción, en plan, tío, igual tenemos que parar un poco Sí. para empezar porque no tengo ya dinero, ¿sabes? Entonces era como, pero sí que, y sobre todo festivales hicimos, fuimos sí, mogollón, sí, es verdad. pero el año pasado, no sé, o sea, sí que El año pasado. hemos sido unos cuantos, Sí, pero es verdad sí. que no me pongo a Pero es que a mí contarlo, ¿no? me ha pasado todos los conciertos que he ido el año pasado, os he visto allí Ah, y sí, digo que ¿eh? chicos más majos ahí apoyando a sus compañeros. Claro, hombre. No, no, y faltaría además, más. o sea, vamos a disfrutar. Sí, sí. No Sí, vamos sí. ni a hacer con... No. A pasarlo increíble y a Totalmente. ver cerveza. O sea, efectivamente, nos vas a ver en los festivales, nos vas a ver en el Pogo, viendo a Claro, Julio claro. Dragón y tal, nos vas a ver ahí bajando, subiendo, en plan, o sea,
somos uno más, te quiero decir, nos gusta mucho vivir la música así. ¿Diríais que os habéis trasladado algo de toda de esta experiencia? Al final ir a ver conciertos, supongo que os aporta, os suma como artistas. Iba a decir justo eso, porque recuerdo toda esa, igual hace 3 años o así, como que nos dio por ir a muchos festivales. Sí. Fuimos a Portamérica, fuimos a otro por ahí, y es verdad que era como que nos lo gozábamos mucho porque lo vivimos muy así, pero a la vez era como, hostia, mira esto que hacen aquí, o mira cómo llevan el setlist, y al final creo que siempre hemos analizado, como que parte de ir a los conciertos nos gusta también analizar un poco qué pasa ahí, pero en todo, luces, claro, lo que dice el cantante, el discurso, todo. La música, la gente, y creo que aprendemos muchísimo de eso. Yo creo que es un poco rollo ir con nosotros a algún concierto, sí. O sea, como que entre nosotros nos lo pasamos increíble, nos ha pasado de traer a algún colega y como tú callaros ya, ¿sabes? Porque es verdad que estamos con esa euforia de pero a decir, tú, es que mira lo que hace, mira, claro, tío, claro, mira ese sonido de la guitarra, tío, tienes que darle una vuelta porque... Y es como, ya, tío, disfruta. Creo que con el tiempo hemos sabido como cuándo sí, cuándo no. Hay conciertos donde es como, Carlos, cállate, vamos a callarnos, apaga el cerebro y disfrútalo. Y otros en los que es como, tío, esto hay que verlo y de esta peña hay que aprender, ¿no? Yo me acuerdo de ver The War on Drugs, que para nosotros fue como... Nos hemos visto tanto en un festival de Mad Cool como en la Riviera, que vinimos aquí, vinieron aquí. Y claro, ahí, por mucho que estábamos como con esa euforia, yo me acuerdo de estar boquiabierto, de acabar el bolo, acercarnos a ver las pedaleras como unos frikis, de decir, tío, es que mira con qué equipo vienen, mira qué tal, mira lo que han hecho, mira cómo... Y creo que es inevitable, por mucho que vamos a disfrutar, y ese lado también de un poco decir, tío, querer llevarlo un poco a tu show, de aprender de los grandes, de la gente que dices, tío, o sea, no tenemos ni idea de nada, por mucho que creamos saber, y hay gente que lleva aquí 30 años haciéndolo genial y creo que hay que tomar nota también de eso. Es un poco como ir a clase para nosotros, ¿no? Estar en los directos también un poco. Bueno, chicos, os quiero dar un poquito de espacio para si hay algo que no os he preguntado y me queréis contar. Se me ocurra. No sé, o sea, bueno, por estas cosas que se nos dan muy mal, pero creo que al final también es importante, ¿no? Que hemos hablado del disco, pero lo estamos presentando, también hemos estado como haciendo nuestra primera gira ahí por España, hemos tocado en Valladolid, en Barcelona, y ahora vamos a Murcia, tocamos en Madrid la semana que viene, en la Sala Sol, y acabamos en Valencia. En cuanto a salas, presentar un poco el disco ahí en las salas, que es algo que a nosotros nos gusta mucho. Y luego, bueno, como has comentado también eso, que vamos a estar un poco en festivales que todavía no estamos, porque en nuestra cabeza estamos en otra película, pero bueno, que viene un verano, la verdad que muy, muy animado y bueno, que hemos cumplido ahí también bastantes sueños de tocar en escenarios y con carteles muy, muy chulos, ¿no? Que va a estar muy guay este año, yo creo. Lo vas a pasar muy bien y vas a ir a muchos conciertos. Eso es, seguro. Eso seguro. Qué guay. Bueno, chicos, vamos a cerrar un poco haciendo unos jueguillos, ¿vale? Venga. En todas las entrevistas siempre pido una recomendación musical de algún grupo emergente o algún grupo que se le quiera dar visibilidad. Esto lo estoy llevando un poquito más allá. Vale. Entonces, en la última entrevista me recomendaron un grupo que os voy a poner y me gustaría que me dijerais si lo conocemos. No. ¿Qué colaboración haríais con ellos? ¿De qué tema? Con un tema vuestro. Ostras, vale. Me mola, vale. Entonces os lo voy a poner sin deciros quiénes son ni nada. Vale. A ver dónde encajarían, ¿no? Vale. ¿Tú tienes ahí idea o...? O sea, a mí me está viendo como un tema, pero... A ver, ¿el cuál? Pero tampoco del todo, tampoco ¿sabes? Tanto, como claro. Que es, O sea, a mí me lleva la parte como más cañera igual nuestra. Sí. ¿No? Igual o sea, no tocar el cielo, ¿ves? Sí. Vale. Sí, yo creo que tocar el cielo podría encajar ahí. Incluso un día como hoy también había una cosa ahí... Igual sí, también, pero me pinta algo más cañero, Vida Perfecta, ¿no? Algo así. Algo así, sí. Pues este grupo se llama Joaquín Phoenix
Así que Qué ahí os nombre lo más dejo. guapo. Me gusta. Le echaremos ahí un, Sí. un vistazo. Bueno, el siguiente ya os lo he introducido antes de empezar, pero os lo voy a explicar. Si estuvierais en una aplicación musical tipo de citas y tuvierais que hacer una descripción para vuestro perfil para que la gente os haga match cuando os vea y os Vale. lea, ¿qué pondríais en la descripción? ¿A nosotros como banda, a nosotros como personas? O Como banda, como banda? pero bueno, si queréis profundizar, pues ya es cosa vuestra. Fuah. Es buena es esta. muy buena, es complicado. Ya los conciertos, en la parte más de... Fuah, que me ha pasado la pelota. No sé, pues, yo creo que somos muy chapas, o sea, esa parte Sí. tiene que estar ahí, o sea, Sí. como si te gusta una buena conversación, este tipo que es como puede ser un poco estereotipo, ¿no? De ese tipo de aplicaciones, si te gusta una Es buena que estoy aplicación. viendo ya como el perfil, Es la que, claro, frase es ahí que típica de puede la ser buena muy- música, tal. Sí, puede ser muy cringe, pero no sé, como que yo creo que eso, nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho, o sea, es que creo que somos como chavales muy humanos y cercanos y eso en la banda es un poco, yo creo eso. Entonces, no sé, creo que es eso, como una buena conversación, mucho engoril en los conciertos, sudar la camiseta, y no sé, es que... Está bien. Está bien, ya, es que me ha dejado el marrón, no te sé decir. Nos Somos vendemos muy mal, yo metalizados, creo es sí, una sí, banda. yo creo que nos vendemos un poco mal, pero una vez nos conoces, buen rollo. Pero te vas a pasar bien. Pero lo vamos a seguro, pasar vamos, bien, eso sí. es Nos segurísimo. vamos a pasar bien. Genial, chicos, pues ya para cerrar os voy a pedir que me hagáis vuestra propia recomendación musical, como os Vale. decía, de algún grupo emergente o algún grupo que le queráis dar visibilidad que no sea necesariamente emergente. Decimos dos. Yo Digo, yo uno. tengo dos, sí. Al iba a decir uno que digo siempre, porque a mí me mola mucho, que son los drugos, colegas nuestros, les está yendo súper guay ahora, tienen unos temones y unos discazos increíbles, así que yo digo los drugos. Y yo fíjate que esto ya creo que ya no son como tan emergentes ni mucho menos, pero es que me flipa lo que están haciendo y el último disco que han sacado y tal, que son las Repios. Sabía que iba a servir eso. Sí, que es que me Repión mola están mucho, muy en me el mola radar. mucho, Sí, sí. sí. Además todo como esa onda que les rodea, ¿no? Que nos gusta mucho también Rufus de Farfly, han hecho colaboración con la moda y ahora es como que me mola mucho lo que están haciendo. Mira, yo recuerdo que las vi en el Náutico, porque yo tocaba ahí con un artista, como en el escenario pequeño ese que hay dentro, y flipé. Fue como... O sea, Mola tocaban mucho, increíble, verdad. una caña increíble, o sea, buenísima, sí, sí. Pues me pega todo colaboración, la verdad. Fua, con o sea, Ojalá, cuando soñadísima, soñadísima, o sea, nos mola mucho lo que hacen. Sí, sí. Pues chicos, muchísimas gracias por este ratito, me ha hecho Gracias mucha a ti. ilusión teneros por fin aquí y nada, os deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Sí.